Violencia sexual. ¿Qué se entiende como violencia sexual? El artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal determina que la persona con manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, es decir, los delitos tipificados como abuso sexual, acoso sexual o violación. La UNICEF, por su parte, define a la violencia sexual a la acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor, aprovechándose de la impotencia y desvalidando a la víctima, con la intención de dañarla, causarle dolor y sufrimiento tanto físico como mental, despersonalizar y dominarla sometiéndola a actos sexuales sin autorización ni consentimiento. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de violencia sexual? La violencia sexual ejercida sobre niños y niñas es conocida como pedofilia. El abuso sexual intrafamiliar y violencia sexual como violencia a mujeres. Pese a ello, es importante que tengamos presente que la violencia sexual no discrimina edad, condición social, género, familia o relaciones de poder. Pero sí podemos hablar de que estadísticamente el 65% de los delitos de carácter sexual se dan en el círculo más cercano, esto es, en el ambiente familiar, laboral o escolar, y en más de un 45% son relacionadas por personas conocidas. Precisamente es la cercanía cotidiana lo que facilita el grado de confianza. Estadísticamente también podemos indicar que en cifras del Ecuador tiene índices sumamente bajos, pero estas cifras se deben leer de una manera diferente. No significa que en nuestro país se cometan muy pocos delitos sexuales. Esto significa que hay un índice muy bajo de víctimas que denuncian, precisamente guiadas por el miedo o la ansiedad. ¿Quiénes juzgan los delitos de violencia sexual? Hasta hace pocos años, los delitos sexuales eran conocidos por los jueces penales, mas se vio la necesidad de que quienes tramiten estas causas sean jueces especializados en temas de violencia, por lo que se crearon unidades especializadas en violencia con ese fin. Estas unidades ahora también cuentan con psicólogos, médicos y trabajadores sociales, para darle el apoyo que la víctima necesita. ¿Cómo se presenta la violencia sexual? Violencia sexual, violencia contra la libre reproducción, violencia obstétrica. ¿Cómo podemos prevenir la violencia sexual? Los expertos de la salud nos indican que todos debemos tomar acciones para ayudar a prevenir las agresiones sexuales. Es necesario promover la denuncia. Si escuchamos a alguien que le resta importancia a la víctima de violencia sexual o la está tolerando, debemos denunciar. Si vemos a alguien que está siendo acosada o agredida, debemos llamar de manera inmediata al 911. Es necesario crear un ambiente de trabajo y escolar seguro. Las unidades educativas deben desarrollar programas escolares que aborden el maltrato y la agresión. Todos deben conocer a dónde ir o llamar para reportar el acoso o el abuso sexual. Debemos ofrecer apoyo. Si llegamos a saber de alguna amiga o miembro de la familia que está pasando por una relación abusiva, debemos ofrecerle apoyo y ponerles en contacto con alguien que les pueda dar ayuda. Educar a los niños. Es importante que los niños, niñas o adolescentes puedan decidir quién puede tocarlos y en dónde, incluso de los miembros de la familia. Deben saber que siempre pueden acudir a sus padres o maestros si alguien los toca indebidamente. Los niños deben saber que tienen que respetar a los otros y tratar a otras personas como nos gustaría que nos traten. Los adolescentes debemos saber sobre el consentimiento. Todos debemos comprender que cualquier contacto o actitud sexual debe de ser consentida, de manera libre, voluntaria y claramente aceptada por ambas partes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que todos estemos seguros? Cuando veamos a alguien en riesgo, llamamos al 911. No es posible protegernos al 100% de los agresores sexuales, pero podemos tomar algunas medidas. Cuando salgamos solos, confiemos en nuestros instintos. Si algo no parece estar bien, tratemos de salir de la situación. Evitar estar solas con personas que no conocemos o en quienes no confiamos. Sea consciente de dónde está y lo que está a su alrededor. Cuando salga, no cubra los dos oídos con auriculares. Mantenga su teléfono cargado y consigo. Evite estar en áreas abandonadas. ¿Las campañas son importantes? Por supuesto que son importantes, porque esto permite que los niños, niñas y adolescentes tengan confianza para poder hablar de los abusos que pueden ser víctimas. Por ejemplo, tenemos campañas como "Los monstruos no solo están en los cuentos",
en la cual busca que los menores logren contar quiénes son sus monstruos o sus agresores. Para mí no es un juego, campaña que fue lanzada en la provincia de Chimborazo, junto a varias instituciones como el Ministerio de Educación, en la cual trataba de evidenciar que las agresiones sexuales contra los niños no son juegos, son delitos.